Bueno, la paz sea con todos, buen día, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a Onda Valencia por su amable invitación. Así tengo yo excusas para visitar estas tierras. También agradezco a la presidenta de la asociación, a Fátima Hadim, por su amabilidad y por su buena acogida, a Umaima por su buena presentación y a Mohamed, que ha coordinado el tema logístico de mi visita a Valencia. Y también a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí, una mañana de un sábado, que no es siempre fácil. Normal un sábado pues uno desea descansar o estar en familia o hacer cosas más propias de ocio y de pasarlo sin reflexionar mucho, porque ya tenemos una semana que trabajar, que preocuparnos de cosas, por lo tanto el fin de semana viene a ser de descanso, pero claro, el mundo del activismo, el mundo de la ciudadanía, pues se aprovecha justamente de esos momentos que podemos encontrarnos fuera de las obligaciones directas de trabajar, de estudiar, etcétera, para poder compartir lo que es común, lo que nos une como personas, como seres humanos y como ciudadanos y vecinos. El tema que ha elegido Onda Valencia para invitarme y para tratar el día de hoy es un tema de grandísima profundidad, muy extenso. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero estoy segurísimo de que me voy a pasar de tiempo, así que a Umaima tiene mucho trabajo por delante para recordarme que tengo que callarme. Y también es un tema, a pesar de su profundidad, de su importancia, mucha ciudadanía, mucha gente no lo desconoce. Lo desconoce porque la lógica dominante, la cultura predominante es una cultura violenta. Y cuando definamos ahora, cuando vaya yo a definir la violencia, habrá una violencia que seguramente todos y todas se reconocerán. Sabrán, esto es violencia y está mal. Pero hay otra violencia que mucha gente no sabe que es violencia y asimila. Y muchas veces incluso las víctimas de estas mismas violencias no saben que están siendo violentadas en sus derechos, en su dignidad, en su libertad, etc. Así que lo vamos a hablar y luego vamos a definir la no violencia, porque es difícil hablar de la no violencia sin hablar previamente de lo que es la violencia. Y luego definiremos y veremos que la no violencia no es solo la ausencia de la violencia, no es como negación de violencia como puede, sino que realmente no existe un término latino, griego, y por lo tanto también en las lenguas neolatinas, como el castellano, el francés, etc., una palabra que pueda definir en profundidad, en forma positiva, este concepto. Es un concepto que, por ejemplo, en el sánscrito se llama ahimsa. Ahimsa, que es, digamos, la que lo hizo muy famosa y extendió la no violencia en el siglo XX, fue el conocido Mahatma Gandhi. También en el árabe, en la tradición musulmana, existe el concepto de rifq. Por lo tanto, es un término que no dice no a algo, sino que dice de forma propositiva, digamos, el concepto. Pero veremos que cuando definamos la no violencia, no es la ausencia de la violencia, no es solo lo contrario de la violencia, sino que es todo un concepto, toda una cosmovisión y todo un estilo de vivir, de ver, de sentir y de actuar. ¿Veis ahí una imagen, verdad? En esa imagen, en el centro, conocen a la figura de Gandhi, la reconocen, está ahí. Quien está a su derecha no se conoce. Solo los militantes más activistas o más metidos en el tema saben quién es el que está a la derecha de Gandhi y que no es menos importante que Gandhi. Sin embargo, es muy desconocido. Es un afgano, príncipe, es decir, de la familia real afgana, que abandonó toda la realeza, dejó de ser príncipe, musulmán por cierto, era de confesión musulmana, y empezó a predicar la no violencia junto con Gandhi. Gandhi lo hacía sobre todo con la población hindú, y Abdul Ghaffar Khan, que es el nombre de este gran protagonista, lo hacía con la población musulmana. Los hindúes y los musulmanes en la época, Afganistán, Pakistán, Bangladesh y la India actual, era solo un país, era todo un imperio, todo un continente o subcontinente que compartía la patria, pero por la ocupación británica se resistieron de forma no violenta, lograron expulsar a los británicos, pero lamentablemente los fundamentalismos, los extremismos
que habían unido a musulmanes e hindúes en la lucha contra el Imperio británico. Después de su independencia aparecieron los nacionalismos que les dividieron y nació de ahí, digamos, se independizó Pakistán. Pakistán era también gigante y de los pakistaníes se independizaron los bangladesíes, y todo por culpa de la discriminación nacionalista. Es un tema que en España nos toca de cerca. Sabemos el egoísmo que representa el nacionalismo, y sobre todo cuando no hay un proyecto común que pueda implicar a toda la ciudadanía y a todas las, entre comillas, naciones o culturas o lenguas que podemos tener en diversidad dentro del país. Pues esa figura es Abdul Ghaffar Khan. No se ha hecho ni una película sobre él, ni se han escrito libros, etc. La anécdota la dejo ahí, el por qué Gandhi sí ha sido muy conocido y Abdul Ghaffar Khan no. La violencia. La violencia en el mundo. ¿Cuándo empezó la violencia en el mundo? La violencia, mucha gente dirá, las guerras, pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o a lo mejor hace 1000 años hubo guerras también. En realidad, la violencia existe desde que existe el ser humano. Es decir, la violencia es parte inherente del ser humano. Ni más ni menos. Sabemos, los que tienen tradición bíblica o coránica, y también incluso en otras tradiciones religiosas y filosóficas que no son monoteístas, se habla de que en el origen de la humanidad hubo un asesinato. Para musulmanes, judíos y cristianos, ese asesinato fue de Abel y Caín. Caín mató a su hermano Abel. Por lo tanto, la primera generación de la humanidad ya hubo violencia. En otras tradiciones, o son hermanos, o es un hijo contra un padre, ¿no? Entonces, pero siempre se hace referencia de que la violencia prácticamente nació con el nacimiento de la humanidad. ¿Quiere decir esto que el ser humano es violento o exclusivamente violento? No. El ser humano tiene esa dimensión violenta, pero también tiene la otra dimensión no violenta, que es la dimensión del amor, de la compasión, del altruismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando en el mundo se justifica, como se hace hoy día, como nunca antes se justifica la violencia actualmente está defendida de forma ideológica. La jerarquización de las sociedades, la categorización de las personas, de los seres humanos, es violencia. Y se defiende, se justifica. Se nos dice que el hombre es lobo para su hermano el hombre. Y se exalta el individualismo, el egoísmo, el materialismo, que lleva de forma directa e indirecta a la discriminación, a la privación de los derechos de los demás y por lo tanto también de violencia. Por lo tanto, el origen de la violencia tiene que ver con el origen de la misma humanidad. Por lo tanto, la no violencia también tiene su origen en los albores de la humanidad. Es decir, cuando Caín intenta asesinar a su hermano, ¿cuál fue la respuesta de su hermano, de Abel? ¿Fue también voy a tomar un arma y matarte? No, sino que fue una reacción no violenta. Dio su vida por no reaccionar violentamente, pero además de que él no ha cometido un acto deleznable, un acto condenable a los ojos de Dios, ayudó a su propio hermano a ver su culpabilidad, a ver cometido esa irresponsabilidad y por lo tanto le ayudó a arrepentirse y a, digamos, liberarse de ese error y de esa oscuridad que le había llevado a cometer el asesinato y fue hacia el camino de la bondad, de la compasión y de la no violencia. Por lo tanto, en la no violencia, uno de los grandísimos objetivos, como lo veremos a lo largo de esta charla, es no solo liberar al oprimido, sino también incluso al opresor. Es decir, cuando hay una disputa, cuando hay un conflicto, cuando hay violencia, el que tiene una actitud no violenta sabe que no es solo cuestión de que él se libere, no es solo que él tiene que, digamos, encontrar el camino, sino que ayudar a aquel que le oprime también a ver la realidad de su injusticia, de su opresión, para poder rectificar e ir por el camino correcto. Por lo tanto, hoy
tras una larga historia de la humanidad de conflictos y de violencia, pero también, insisto, la otra cara es que es también una larga historia de la humanidad de luz, de amor, de compasión, de justicia y de altruismo. Sin embargo, hoy coinciden al mismo tiempo muchísimas manifestaciones de violencia, desde conflictos armados, guerras, el desarrollo de armas de destrucción masiva, de armas químicas, biológicas, es decir, son armas que están siendo desarrolladas por el mundo libre, libre entre comillas. También la contaminación, la destrucción del medio ambiente, el crimen organizado, la trata de personas, la explotación sexual de las mujeres, de los niños, también ahora de los hombres, el terrorismo, la delincuencia, la violencia machista, el racismo, la islamofobia, la intolerancia, el odio. Por tanto, son muchas las manifestaciones de la violencia que vemos hoy día. El ser humano, como hemos dicho, tiene esta dimensión violenta que vendría a representar la parte demoníaca del ser humano en términos religiosos, pero también tiene la otra parte, como hemos dicho, la cara angelical. Eso sí, el ser humano ni es un ángel ni es un demonio, ¿vale? Ángeles y demonios como esa obra de Dan Brown, pero ni somos ángeles ni somos demonios. Entonces, ¿qué somos? Somos seres humanos. Somos seres imperfectos. Entonces, si el ser humano tiene estas dos dimensiones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino? Alguno dirá, bueno, es que el ser humano es naturalmente violento y por lo tanto se justifica la violencia y se legitima. De hecho, es lo que hemos dicho antes. Hay ideologías, hay filosofías que defienden y legitiman la violencia, pero ignoran adrede, intencionadamente, la otra dimensión del ser humano, lo que lleva a que el ser humano, cuando se ve solo una parte de sí mismo, sencillamente se pierde. Y como consecuencia, la humanidad en sí y las personas a título individual sufren muchísimo cuando se ignora una dimensión, sobre todo la mejor dimensión del ser humano, la de la luz, la de la abnegación, la que le ayuda a superarse, a ser mejor. Cuando se ignora, cuando se elimina, cuando se le dice no eres más que un animal desarrollado, solo eres un lobo y el otro ser humano no es más que un lobo, entonces los lobos más espabilados, más fuertes, vencen, como en la ley de la selva, y el resto pues tiene que tragar o sencillamente matarse. Cuando en España nos enteramos de que cada año se matan, se suicidan más de 4.000 personas, en cifras oficiales, hay otras personas que ni son contadas. Esto solo en España, imagínense los 45.000 anuales que se suicidan en Japón, y otros muchísimos más en China, y otros muchísimos más, es decir, en diferentes países del mundo, y sobre todo en los países más desarrollados, hay gente que se suicida. Es una forma que manifiesta esa deshumanización de las sociedades humanas, del sufrimiento individual, de la falta de capacidad de resistencia y de resiliencia. Por lo tanto, vemos cómo esa violencia que se ejerce sobre las personas, que es una violencia directa, y luego hay una violencia que llama Johan Galtung, el gran sociólogo noruego, violencia estructural, que es una violencia institucionalizada, una violencia admitida, aceptada como ideología social, como filosofía de vida, y que, sin embargo, ejerce una grandísima presión y muchísima violencia sobre las personas. Por ejemplo, el estilo o el modelo económico, el que tenemos, el que hemos adoptado, el modelo capitalista, lo tenemos admitido, lo tenemos aceptado y es dogma de país, dogma de civilización, y sin embargo es un sistema absolutamente injusto. Sus víctimas son muchísimas. Las víctimas que genera, los seres humanos que quedan en vulnerabilidad, que son violentados en sus derechos, en su dignidad, por culpa del capitalismo, son muchísimos. Es decir, el capitalismo diferencia a las personas en clases sociales, y las que mandan son las más ricas y suelen ser evidentemente muy pocas. Por lo tanto, todo un país
Empezad por Estados Unidos, que es el ejemplo emblemático del capitalismo, pero también podemos tomar el país de España, ¿no? Nuestro país, por ejemplo, sabemos que las personas que mandan en el país son muy pocas. Se les suele resumir como el IBEX 35. Es decir, las 35 grandes empresas españolas son las que le pueden permitir a nuestro gobierno, que elegimos con nuestros votos de los ciudadanos españoles, millones de españoles, vamos a depositar la papeleta para elegir a un gobierno que gobierne para nosotros. Y sin embargo, gobierna más para las 35 empresas que para los 45 millones de españoles. ¿Por qué? Porque son los que tienen poder y porque es un sistema capitalista. Y porque tienen la sartén por el mango. Si quieren hundir el país, lo hacen fácilmente. En España, que es un país desarrollado, el 20% de la población sufre la pobreza. Entre 8 y 10 millones de españoles son pobres en un país rico. ¿Esto qué es? Violencia. De estos 8 a 10 millones, 3 millones de españoles y españolas, y sobre todo niños, sufren la extrema pobreza. Es decir, que no pueden no llegar a fin de mes, es que no tienen para comer de forma decente y digna para mantener una buena salud al día. ¿Esto qué es? ¿Violencia o no es violencia? Es violencia. Y sin embargo, poseemos riqueza suficiente como para que cada español y cada española, cada persona que vive en España pueda vivir dignamente. ¿Por qué? Porque el capitalismo no permite una redistribución de la riqueza justa. ¿Y por qué no lo permite? Porque para el capitalismo, para la visión materialista, los seres humanos no son iguales. Sencillamente, no somos iguales. Por mucho que tengamos esa verborrea en los medios por parte de los políticos que hablan de la igualdad, los derechos humanos y bla, 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 a efectos reales, no somos iguales. Es más, conocéis el concepto que ha acuñado una gran valenciana, Adela Cortina, vecina vuestra, de la aporofobia, el odio a los pobres. El odio a los pobres es un concepto que existe. De hecho, buena parte de todo el odio que existe, de la intolerancia, de la discriminación, del racismo, etc., esconde un odio a los pobres. Porque un extranjero que viene a vivir entre nosotros, por ejemplo, pero es rico, nadie le hace ascos. Nadie le odia. Que sea negro, que sea moro, que sea árabe, que sea lo que sea, chino, ruso, da igual. Incluso aunque sea de la mafia. Si tiene pasta, está bien visto. Pero si es una persona humilde, se le rechaza fácilmente. Por tanto, incluso dentro del racismo y de la intolerancia, en realidad esconde una buena parte de esa aporofobia. Eso es, no quiero detallar más en esto, pero eso es también violencia estructural. Por eso tenemos... ¿Sabéis a cuántas mujeres son explotadas sexualmente en España? ¿Sabéis cuántos burdeles hay en España? ¿Sabéis que el burdel más grande de Europa está en España? ¿Sabéis cuánta gente son explotadas? Nadie escucha a gritos que griten en contra de esto, pero sí en contra de una mujer que se pone el velo. ¿Veis la doble vara de medir? Es decir, hay una verdadera violencia que se ejerce sobre la población en general y luego todavía de forma más acentuada sobre los colectivos vulnerables, que serían los pobres, que serían los trabajadores, que serían los inmigrantes, que serían, etcétera, etcétera. Y también, evidentemente, pues, esta violencia que se ejerce, que se justifica y que además se tiene asimilada, parte, como hemos dicho, de una visión de que el hombre es un ser depredador. El hombre es lobo para el hombre, pero también el hombre depredador de la naturaleza, depredador de los recursos, del aquí y ahora, del dios lucro. Lo más importante es la pasta, es lucrarme ahora. No me importa si mañana se destruye el planeta, si mañana no queda nada para las generaciones que vienen, o que se produzca en el mundo lo suficiente como para alimentar a 2 o 3 veces la población mundial y sin embargo siguen muriendo cada día 40.000 personas en este mundo por falta de alimentos y se tiran toneladas y toneladas y se queman de alimentos al día. Es más, cifras que nos dicen que la tercera parte de la producción de alimentos se tira sin haber sido utilizada siquiera. Es decir, directamente de la huerta
a la basura. La tercera parte. Es más, luego lo veremos de cómo hay que ser no violento, que por cierto la intervención de François queda un poco. Las personas que vamos a hacer la compra, en nuestra manera de consumir es también una forma de consumir violenta. Compramos más de lo que necesitamos y luego de lo que compramos muchas veces tiramos sin ser conscientes de que lo que tiramos no viene de la nada. Es el sudor de muchísima gente, es muchísimos recursos dedicados a que se produzca ese alimento y luego que hay personas que no tienen ni para comer. Por tanto, ética y moralmente es absolutamente deleznable. Pero sin embargo no somos conscientes de que desarrollamos esa violencia contra la humanidad y contra la tierra. ¿Por qué? Porque lo tenemos muy asimilado. Porque creemos que la felicidad está en cuanto más se tiene, más feliz y más próspero se es, cuando en realidad cuanto menos se necesita, más rico se es. Ante esta realidad se hace evidente que hay que cambiar las cosas. Creo que es muy evidente, ¿no? Voy saltando muy rápido de temas porque va a haber una intervención y luego sobre todo que haya, digamos, espacio para el debate. Se hace necesario el cambio, o a lo mejor, o estáis contentos con la situación actual. ¿Quién está contento con la realidad actual de España y del mundo? Que levante la mano. Anda, ninguno. Estáis muy condicionados, en realidad estáis muy contentos. ¿No? A ver, ahora, ¿quién está indignado con la realidad del mundo? A ver, que levante la mano. Bueno, apenas 2, 3, 4... Hay algunos que no levantan la mano, eso es que les importa bien poco. Hablaremos de las 3 claras y, y cada uno que vea dónde está. La violencia la hemos visto, la hemos definido, sobre todo hemos hablado de algunas de sus manifestaciones. ¿Y qué es la no violencia? Ahimsa, en sánscrito, que quiere decir la no violencia, o que traducimos como la non-violence, de non-violence, o no violencia en castellano, no es lo contrario de la violencia, no es la ausencia de la violencia, sino que es un concepto en sí mismo que implica el compromiso espiritual, intelectual y también activista. ¿Con qué? ¿El compromiso con qué? La no violencia es comprometerse a sentir, a pensar y a actuar desde el amor. ¿Qué es lo que origina la violencia? El odio. Por lo tanto, la no violencia tiene que inspirarse en lo contrario, en el amor al prójimo, en el amor a los demás, en preocuparse por los demás. Y ese amor tiene que ser la raíz, la base de nuestra voluntad y también de nuestra acción. Por lo tanto, la no violencia es una forma de ser, un estilo de vida, un sentir y amar y actuar. Decía Gandhi, existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la que esté dispuesto a matar. ¿Veis la filosofía de la violencia? De la no violencia. Es decir, la violencia es como maquiavélica. Tengo un objetivo y lo quiero conseguir. Y me da igual los medios. Si tengo que pisotear a un país, si tengo que invadir a un pueblo, si tengo que matar a mi rival o competidor, etcétera, etcétera, lo hago. Porque lo que quiero yo es mi objetivo conseguirlo. Y por desgracia ese es el modelo de éxito en la cultura capitalista. Es decir, ser capitalista quiere decir hundir a los demás para que destaques tú. Cualquiera de vosotros hoy día, que sobre todo veo jóvenes, pues que tengáis imaginación y creatividad y podáis inventaros una buena aplicación, inmediatamente viene Google o viene Facebook y os come. ¿De qué manera? Pues primero a través de la tentación. Si os digo, oye, ¿cuánto te ha costado? ¿Por cuánto me vendes esta aplicación? Y se la queda. Y te da muchísimo más de lo que ha costado y te dará lo que quieras, pero para que se la quede él. No puedes hacer fortuna tú con esa aplicación o con esa invención que hayas tenido. Entonces es la del pez grande que come al pez pequeño. De hecho, en realidad estas grandes empresas se han hecho grandes por esto, comiéndose a los pececillos pequeños. No son grandes por arte de magia. Por tanto, es una lógica criminal, es una lógica que intenta acumular todo el poder, todo el dinero, todo el capital en muy pocas manos.
la no violencia nos dice, o nos dice Gandhi, los medios los fines no justifican los medios. Por lo tanto, no vale, es decir, estoy dispuesto por morir por los demás, por una causa justa, por una causa noble, pero matar por ella no, porque no merece la pena. Si una causa te obliga a matar a otra persona, es que no es una causa justa, no es una causa noble. Por lo tanto, la violencia no viene a ser más que una manifestación de este egoísmo desmedido. También porque la no violencia es una forma superior de luchar, no la violencia, que hay un error ahí, hay que poner un no. ¿Vale? La no violencia, dice Gandhi, es una forma superior de luchar. Y también dice, no hay camino hacia la paz, sino la paz es el camino. Quiere decir, no vamos a intentar alcanzar la paz y un estado de estabilidad, de confraternidad, siguiendo otros caminos, es decir, a través, yo qué sé, vamos a apaciguar el país a través de la guerra. Es decir, vamos a machacarnos bien, hasta que nos hartemos y haya muerto la mitad del país, vamos a decir, pues ahora vamos a vivir en paz. Eso no vale. Sino que la paz misma, el camino mismo, tiene que ser, los medios mismos tienen que ser acordes a los fines. Por eso decía esta maravillosa frase que pone, los fines están en los medios como el árbol en la semilla. Los fines están en los medios como el árbol en la semilla. Cuando tenemos una semilla, en esa semilla está el árbol. Solo hay que, pues bueno, plantarla y pues lo mismo. Si queremos alcanzar la paz, si queremos alcanzar una sociedad confraternizada, solidaria, libre, justa, pues hace falta seguir los caminos que respondan y respeten a esos mismos valores. Por lo tanto, la no violencia es antimaquiavélica. Maquiavelo, que es prácticamente su libro El Príncipe, es lo que rige la política en Europa y en el mundo, es decir, la máxima de la política no tiene ética, la política es el arte de lo posible, la política es los fines justificar los medios. Esa es la interpretación que se tiene de la política y por eso tenemos tantas desgracias y vemos a gente competir por alcanzar al poder, pero no para servir al pueblo, no para servir a la humanidad, no para servir a causas humanitarias o humanas, sino que para gozar de una parte del pastel y gobernar en el mejor de los casos, como son las democracias europeas, para gobernar para una parte de la sociedad, no para toda la sociedad. En la tradición musulmana, y destaco aquí un poco la tradición musulmana en la no violencia, porque todo el mundo, o la inmensa mayoría del mundo, gracias a la labor humanitaria y a la labor comunicativa y abnegada de los medios de comunicación, todo el mundo sabe que el Islam es violento y terrorista. Estoy siendo sarcástico. Entonces, se une o se familiariza, se vincula permanentemente al Islam con la violencia, con el terrorismo, con la intolerancia, y vemos cuando en las escrituras sagradas de los musulmanes hay infinidad de referencias a la compasión, a la misericordia. De hecho, los 114 capítulos del Corán hablan de compasión y de misericordia. Está llamando François, no sé qué hacemos. Pues vale, para hacerlo de forma muy breve, como habéis visto, hay el sistema actual, que es muy violento, pues se basa fundamentalmente en el individualismo, solo yo, y la alternativa no puede ser el yo, tiene que ser el nosotros. De hecho, muchas veces doy este dato, se han hecho estudios sobre llamadas telefónicas, sobre la palabra más utilizada cuando la gente habla. Normalmente pues la gente habla por teléfono y hay técnicas informáticas para saber, pues filtrar cuáles son las palabras más utilizadas, y la palabra más utilizada, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, adivinad cuál es. Yo. Sí. Estando hablando con otros, estás diciendo yo, incluso hablando, ¿no? Mientras que hay culturas, como algunas tribus en la Amazonía, no existe la palabra yo. No es que no digan yo, es que no existe. Solo existe nosotros, la tribu. Por lo tanto, fijaos la gran diferencia epistemológica entre diferentes concepciones de lo que es uno. Si uno vive solo como una partícula
aislada e independiente, o que formas parte de un conjunto, de un colectivo, de una comunidad. Habíamos dicho el concepto ahimsa en el sánscrito, y también en el árabe existe rifq, y hay muchos textos que hablan explícitamente de este concepto de la no violencia, y algunos son los que estáis viendo en pantalla, por ejemplo, en el que uno de los atributos de Dios, de hecho, es ar-Rafiq. Es uno de los nombres y atributos de Dios, es decir, el no violento, el amoroso, el compasivo, el indulgente, el benigno, el bondadoso. Y también, pues Dios es Rafiq y ama al Rifq. Dios retribuye por el Rifq, por la no violencia, lo que no retribuye por la violencia. Y también Dios ama que se haga Rifq en todo, es decir, que se sea no violento en todo cuanto se hace. Y también que el hadith conocido, todo aquello que se hace desde la no violencia, pues es algo bello, lo embellece, y todo aquello que se hace con la violencia, aunque sea una causa justa, aunque sea justificado de alguna manera, pero la causa pierde cuando se defiende de forma violenta. Ahora, alguien nos dirá, ¿por qué la no violencia? ¿Por qué no voy a preferir, si una lucha es justa, el camino de la violencia, el camino de la fuerza? Los argumentos son, clarísimos y evidentes. El número uno es que éticamente actuar desde la compasión, desde el amor, desde la no violencia, es éticamente superior, moralmente superior. Como decía Gandhi, la no violencia es una forma elevada, superior de luchar. Por lo tanto, ya partiendo de base hacia esa lucha por una causa justa, la no violencia es mucho mejor. Pero si no te basta con el argumento de que éticamente es mejor, también es importante saber que la violencia engendra violencia, y por lo tanto el círculo vicioso se permanece pues corriendo, no para. Pero la no violencia lo que persigue justamente es que en el círculo de la violencia, al actuar de forma no violenta, lo que haces es romper el círculo de la violencia. Por lo tanto, no puedes generar reacciones violentas, y aquel que querrá ser violento tendrá que iniciar el proceso de la violencia, y eso cuesta muchísimo, ya no solo ética y moralmente, sino también política, militarmente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pero cuando solo es una reacción es fácil, porque ya tienes la justificación de la reacción, pero si rompes el círculo vicioso de la violencia, entonces entorpeces el camino de la violencia, por lo tanto impides el derramamiento de sangre y el sufrimiento de la gente. También porque genera menos daño colateral o menos daño directo. Es decir, en la no violencia el que más sufre, y el único que sufre, es el que resiste, es el no violento, porque prefiere sufrir él las consecuencias de la violencia a ejercer la violencia sobre los demás. Es decir, Gandhi y otros, cuando fueron perseguidos, oprimidos, no han reaccionado de forma violenta. Sí, y los que ya veo que la mayoría sois musulmanes, de la tradición musulmana también. Con el profeta Muhammad, también Jesucristo, Moisés, fueron Abraham, que es el patriarca de las tres religiones monoteístas, de las tres grandes comunidades, o las tres comunidades religiosas conocidas. Cuando estudiamos su vida, cuando vemos lo que han sufrido a manos de sus opresores y cómo han reaccionado, vemos realmente que han roto el círculo vicioso de la violencia. Ellos no respondían con la violencia a la violencia que se ejercía sobre ellos. Más bien, pues la recibían, la asimilaban, la aceptaban con la esperanza de, primero, liberar al propio opresor, a que fuera llamada, digamos, despertar su conciencia. Esto lo tenemos muy claro en el diálogo entre Moisés y el faraón. Luego lo tenemos con Jesucristo, con los rabinos y con el representante del emperador romano. Y luego el profeta Muhammad ﷺ también con los Quraysh y las tribus que le perseguían y le oprimían. Por tanto, se rompe el círculo de la violencia. Pero es que además, sí, hay gente que no le importan estos argumentos éticos, morales, espirituales, sino solo se limitan a que ¿es práctico o no es práctico? ¿Sirve o no sirve? Es decir, desde el pragmatismo y la utilidad. Sí, es útil la lucha no violenta. Se han hecho estudios del siglo XX de todas las luchas que han tenido lugar en el mundo.
todas, las violentas y las no violentas. Sorpresa, todas las luchas no violentas han tenido 2/3, el 66% de éxito. Mientras que la lucha violenta, será a través de las armas, por defender una causa, la independencia de un país o el derrocamiento de un régimen, etc., apenas el éxito llega al 1/3. Por lo tanto, la no violencia garantiza incluso a nivel práctico el doble de posibilidades de éxito que la propia violencia. Pero no se para aquí, sino que toda transformación que ha venido de forma no violenta ha dejado después una sociedad fácilmente hermanada, solidaria, libre. Mientras que aquellos que han provocado un cambio a través de la violencia han tenido lugar, ha tenido éxito el cambio, pero después se han sufrido situaciones de inestabilidad, de inseguridad, a causa de la violencia ejercida para buscar el cambio. Y por eso, aquí hay una frase también bellísima de Gandhi, cuando se le decía, porque hubo mucho debate en el movimiento no violento de la India, había gente que decía, ante tanta opresión y muertes a manos de los ejércitos británicos, que decían, era hora de tomar las armas. De que, bueno, esto de la no violencia es desesperante. Estamos sufriendo en nuestras carnes y tenemos ganas también de venganza, tenemos que enseñarles también nuestros colmillos, pero y Gandhi insistía, les decía, me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien, este bien solo es temporal. Es decir, incluso cuando creemos que defendiéndonos a través de las armas y ganamos una batalla al enemigo, incluso lo expulsamos, pero ese éxito, esa expulsión, esa derrota al enemigo es solo temporal. Después nos damos cuenta de que el mal que causa es permanente o es mayor. El título de la charla es La no violencia y la ciudadanía activa, pero esto es redundancia en realidad. Quiero decir que cuando se habla de la no violencia, implícita y explícitamente estamos hablando del compromiso ciudadano. La no violencia no es una filosofía en el aire, en la teoría y ya está, nos vamos a casa a dormir, sino que implica directamente y explícitamente el compromiso con la no violencia. Y el compromiso con la violencia es la ciudadanía. Y si hablamos de ciudadanía activa es porque lamentablemente en España somos 45 millones de ciudadanos. ¿No? ¿Sí o no? Somos millones de ciudadanos. Pero ¿quién pone en ejercicio y en práctica su ciudadanía? Yo me atrevería a decir que la mayoría no lo pone en ejercicio. Y la inmensa, inmensa mayoría de los que la ponen en ejercicio, su ejercicio de la ciudadanía consiste en coger la papeleta cada 4 años, las elecciones generales, o autonómicas o municipales, a ir a depositar una papeleta. Eso no es ciudadanía activa, ¿vale? Eso es delegar tu autonomía como ciudadano en unos representantes que muchas veces no nos tienen en cuenta. Por lo tanto, la ciudadanía activa quiere decir que cada persona tenga que hacer ejercicio de su autonomía, de su ciudadanía, que intervenga, que participe, que se comprometa. De hecho, ciudadano es un término que viene del griego, significa el que se implica en los asuntos públicos. ¿Y sabes cómo se llama el que no, etimológicamente, el que no participa o no se interesa por los asuntos públicos en griego? Idiota. Que luego ha derivado pues, en una especie pues, estúpido o ignorante, etc. Pero idiota es aquel, etimológicamente, es aquel que no se interesa por los asuntos públicos. Entonces, cuando vemos que hay, por ejemplo, yo soy vecino de Valencia y veo que hay gente sin techo, o que veo que hay gente que está siendo explotada, mujeres prostituidas, niños que tienen que estar en la escuela y no lo están, o inmigrantes que están tirados en la calle y nadie les atiende, etcétera, etcétera. Estas son causas que puedo encontrar al lado de mi casa, en mi barrio. Y luego también cuestiones mayores como son la participación de nuestro país en la financiación de una guerra, o vendiendo armas a una potencia que está masacrando a un pueblo indefenso, etcétera, etcétera, ¿no? Son causas, o a nivel estructural, a nivel internacional, pues vemos que el sistema que impera en el mundo es injusto. Esto, evidentemente, como persona, como ser humano, ante todo, pero también como ciudadano, me tiene que llamar la atención y me tiene que apelar.
Y evidentemente cuando vemos cosas así siempre tenemos esas preguntas que veis ahí. ¿Cómo hago para mantenerme al margen? ¿Me interesa o no me interesa esto? ¿Paso? ¿No paso? ¿Qué puedo hacer? Son preguntas que todos nos hacen. Y si puedo hacer algo, ¿cuál sería el coste? Entonces aquí mi amigo Moisés, que es promotor también del colectivo de la no violencia en España, da un ejemplo maravilloso de las 3 claras. Él lo desarrolla además maravillosamente en una pieza teatral, porque él es director de teatro y es dramaturgo, pero os voy a resumir un poco las 3 claras y cada uno puede decir qué clara es. Clara es nombre de chica, ¿vale? La primera clara ante una situación de injusticia. No me importa, no es asunto mío. Bueno, a Carmen le pega a su marido cada noche la zurra y es mi vecina. No es asunto mío. Yo qué sé, al vecino le han atropellado, sé quién le atropelló, pero bueno, no quiero... Ayer mismo me decía un vecino hablando con él y me dijo, el otro día estaba viendo en el portal de mi casa a un hombre que estaba, a una mujer, por cierto, también hay que ser honesto, una mujer que estaba zurrando a su marido o a su pareja, los dos estaban colocaditos, pero que le daba una paliza la mujer a su pareja, que decía, pues deja de pegarme, pero llega un momento en el que la mujer avanza sobre él con tal violencia que él se quita y se da con la cabeza con el portal. Y justo en ese momento él me dice, huye, se le está viendo la escena, cuando ve lo que pasa, pero inmediatamente viene la policía y le pillan a él y dicen, ¿has visto algo? Y dice, no he visto nada. Pero si has estado viendo toda la escena, dice, no he visto nada. Al final pues está llamado a juicio y tal. Quiero decir, la actitud primera, yo no quiero problemas. La primera clara es la que dice, bueno, yo es que, ¿a quién me llama aquí? Yo no tengo nada que hacer y que la gente en sus rollos, yo no quiero que me moleste nadie, etc. Esta es la primera clara o el primer ejemplo, ¿no? El que ve, pero pasa. Quiere quedar al margen porque no quiere molestias, no quiere problemas. La segunda clara es una joven estudiante universitaria que se une a las luchas, ¿no? Por los derechos de la mujer, contra la ocupación de Irak, contra la guerra, ¿no? Y se manifiesta en la calle, pero es una clara que, bueno, su lucha es, bueno, temporal, porque, bueno, eso le facilita tener amistades, para salir de fiesta con esas amistades, quedar bien, pero no quiere pagar ningún precio, porque está clara en una manifestación va a proclamarse contra el gobierno, etcétera, etcétera, y resulta que en la primera fila están los antidisturbios y uno de los antidisturbios es su padre. En casa, su padre le dice, hija mía, te he visto en la manifestación y eso a mí me preocupa, no me gustaría verte ahí. Y Clara, no, papá, el gobierno es injusto, es opresor, y tenemos razón, y no sé qué. Entonces el padre le dice, creo que tienes razón. Pues voy a dejar de ser policía, me uno a vuestras manifestaciones. ¡No, papá! ¡No! ¿Qué haces, papá? ¿Qué dices? ¿Tú eres tonto? Pues ¿quién va a mantener a la familia? ¿Quién va...? Oye, una cosa es que yo salga ahí pero tú quédate ahí, si tienes que zurrarnos, nos zurras, pero quédate tú trabajando, ¿vale? Es decir, está bien, voy a manifestarme, pero solo por un rato. No pienso seriamente en que las cosas tienen que cambiar. Yo creo que mucha gente es somos un poco así, es decir, nos unimos a las luchas o decimos, esa gente, wow, mashallah, esa gente es valiente, bravo por su lucha, Ahora, que te digan únete a ellos o tienes que pagar algún precio, por mínimo que sea, no, hasta ahí no. Y evidentemente luego está la Clara valiente, dispuesta a darlo todo por aquello que cree que es justo. Yo creo que son 3 modelos de actitud, 3 formas de ser ante
ante las injusticias, ante lo que sucede en el mundo, y cada uno puede hacer un análisis consigo mismo. Como bien decía François, la primera batalla no empieza en la calle, ni empieza en un partido político, ni en un movimiento social. La primera batalla que se nos plantea es con nosotros mismos, es interna. Por eso he dicho antes que existe esa faceta violenta del ser humano y existe esa otra, entonces están siempre en esa batalla. Todos tenemos esa batalla, todos tenemos que batallar esta contienda, y dependerá de lo que favorezcas, lo que alimentes más, pues serás una cosa u otra. Y también que todo el mundo, lo bueno de la no violencia es que todo el mundo puede ser, y debería, diría yo, éticamente, debería ser no violento. Todo el mundo. Y todo el mundo puede participar. Muchas veces cuando hablamos de estas grandes causas pensamos en personas que son superhéroes, yo que sé, Thor, Superman o Spider-Man, no, esa forma de concebir que las personas que pueden ayudar a los demás tienen que ser superhéroes es un engaño y una enajenación del cine norteamericano individualista, etcétera, que muchas veces contamina nuestra conciencia. Aquella madre, aquella señora mayor, aquel joven que se preocupa por el vecino y hace algo útil y le ayuda en un momento oportuno, ya está haciendo la no violencia. Y necesitamos muchos ejemplos de esos humildes del día a día. Eso es lo que cambia la realidad. No que venga un superhéroe volando o en un caballo inmaculado y con una espada y va a cambiar con las cosas. O que venga un Mesías y nos diga que le demos nuestra confianza plena que va a cambiar las cosas, ¿no? Así no se hacen las cosas ni se consigue el cambio. Por lo tanto, yo creo que voy a pasar muy rápido sobre dos puntos porque los ha mencionado François, y es que ¿qué es lo que se requiere de un activista no violento? Fundamentalmente, tres cosas. Una es que el enfoque que tendría que tener de su vida, de sí mismo y de la sociedad y de sus relaciones tiene que ser un enfoque ético. La palabra ética ha salido también de la boca de François varias veces. Entonces, realmente si queremos cambiar las cosas, no podemos a mejor, tenemos que basarnos en la ética. Y en la ética, la máxima, absoluta, universal, es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿vale? Entonces es fundamental esa reciprocidad y de preocuparse por los demás. La segunda es, ¿de dónde voy a encontrar yo la fuerza suficiente para ser un ser ético? Se requiere algo muy interior, muy íntimo, que es la espiritualidad. Es decir, despertar la conciencia es despertar la parte espiritual luminosa del ser humano. Y es alimentando esta parte del ser humano que uno se vence a sí mismo, acaba con la violencia que ejerce uno sobre sí mismo y logra tender puentes hacia los demás y conectar con los demás. Y como no, el tercer punto es el trabajo organizado. Es decir, sin comunidad, sin colectivo, sin un grupo de personas donde podamos trabajar unos a otros de forma solidaria, fraternal entre nosotros para ir consiguiendo ganando esas batallas pequeñas de una en una. Es decir, si yo quiero cambiarme, ninguna persona prácticamente puede cambiarse a sí misma por sí sola. Entonces siempre se requiere esa conexión y esa cooperación con otras personas preocupadas como tú por despertar su conciencia, por mejorar su actitud y su nivel ético, y así juntos se trabaja, y una vez que se trabaja el grupo a nivel interno, de forma paralela se está trabajando para el cambio hacia una sociedad mejor. Y porque la unión hace la fuerza, evidentemente, y porque transformar la sociedad requiere de una fuerza también organizada, colectiva. Uno no puede cambiar por sí solo las cosas. A nivel, por ejemplo, práctico, en España hemos desarrollado una campaña por la que iniciamos todo este proyecto de la no violencia en nuestro país. Iniciamos una campaña en 2015 hasta 2018 que llamamos la campaña No Violencia 2018. Desarrollamos varios congresos, asambleas, marchas, concentraciones, publicaciones
con tal de concienciar a la ciudadanía en general sobre la importancia de la no violencia. Actualmente esa campaña se ha transformado desde enero del año pasado, por lo tanto llevamos un año y algo, en un colectivo de la no violencia, y este colectivo trabajamos por establecer una escuela de la no violencia, también publicaciones de la no violencia, y el objetivo es crear en España una corriente no violenta, porque los compañeros que formamos parte del colectivo nos hemos dado cuenta de que, incluso podríamos estar diciendo que llegamos un poco tarde, pero como que la violencia empieza cada vez más a apoderarse del espacio público. Es decir, el tema del racismo, el tema de la islamofobia, el tema de la extrema derecha, el tema de los nacionalismos, empieza a predominar, y quien sigue las redes sociales, por ejemplo, un lenguaje muy bélico, muy de enfrentamiento, muy conflictivo. Y eso, evidentemente, es peligroso porque es el antesala de, si la gente se detesta, se odia, se insulta, ¿qué le queda? Pues enzarzarse, ¿no? Entonces hay que impedir llegar a ese punto. Por lo tanto, es muy importante el que trabajemos juntos, los colectivos de la sociedad civil, la ciudadanía, personas intelectuales, etcétera, etcétera, pues que podamos desarrollar toda una cultura, porque la no violencia no es neutral, la no violencia no es una actitud pasiva, la no violencia no es no hacer violencia, la no violencia es actuar, luchar por las causas justas, pero de forma desde el amor, desde la solidaridad, desde la compasión, etc. No desde el odio y la intolerancia. No quiere decir que de ahí que algunos intelectuales diferencian entre el pacifismo y la no violencia. ¿No? Hay una diferencia importante en el sentido de que el pacifismo, o por lo menos alguna línea del pacifismo, pues la paz es no incomodar. Si queremos paz, no incomodemos. Pero en una situación injusta, enferma, no incomodar quiere decir que la enfermedad siga. Por lo tanto, la cuestión de la no violencia no es no incomodar, sino incomodar, precisamente, pero de forma no violenta. Y ejemplos, evidentemente no nos da tiempo para hablar de ejemplos del gran éxito de la no violencia, pero conocéis la independencia de la India gracias a la lucha no violenta de los indios liderada por Gandhi y Han, también con la Marcha de la Sal, que ha tenido un grandísimo éxito, la lucha también por los derechos civiles en Estados Unidos, sobre todo en los años 60, con el gran liderazgo de Martin Luther King y también de Malcolm X, también Serbia. Milosevic no lo ha derrocado nadie, ni partidos políticos, ni siquiera intentos de golpes de Estado, ni guerras, pero ha podido un movimiento juvenil que se llama Otpor, no violento, que han derrocado a Milosevic riéndose de él. Fijaos lo que hace la risa y el humor, publicando viñetas. Ellos eran un colectivo clandestino, es decir, no daban sus verdaderos nombres, pero hacían chistes de un dictador. ¿Qué es lo peor para un dictador? Su imagen, es el que te rías de él, que te mofes de él, porque se creen tan importantes, están tan llenos de sí mismos y tan anchos, que cuando alguien les critica desde el humor, pues es lo peor, ¿no? Entonces, a través yo os recomiendo que leáis la historia de este movimiento de Otpor, y cómo a través del humor han logrado derrocar a Milosevic. Y cómo no, el papel de las mujeres, como bien decía François antes, el siglo XXI es el siglo de las mujeres o no va a serlo, y en Liberia pues pasaron de guerra civil de muchísimos años y muy sanguinaria a un estado muy bien pacificado, no violento, el más próspero junto a Ruanda en África actualmente, pero gracias a un gran esfuerzo de las mujeres que han dicho: la lógica de la testosterona, la lógica de los machitos que aquí siempre van luchando unos con otros, vamos a poner en su lugar la lógica de la sororidad, la lógica de la maternidad, de las mujeres que aman a todos por igual. Y como no, también la primavera árabe ha tenido relativamente éxito gracias a que las movilizaciones sociales han sido no violentas, aunque sabes la situación actual, que se salva prácticamente el ejemplo de Túnez, y el resto, pues bueno, por circunstancias geoestratégicas, pues se ha impedido el alumbramiento de democracias en el mundo árabe. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias.